Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio fruto de la colaboración de Tacito.com y de Cuadernos Mac. Este episodio es el primero de una serie que vamos a hacer sobre cómo personalizar nuestro sistema operativo. A pesar de que, como sabréis, pronto sale el OS X Lion, habrá gente que se quede en Snow Leopard, que es la versión actual, la 10.6, y habrá mucha gente que se actualice a la 10.7, que va a ser la OS X Lion. De cualquier manera, la personalización del sistema operativo, por lo que he visto en las betas, es prácticamente idéntica, con lo cual estos vídeos nos van a valer perfectamente para cuando salga nuestro sistema operativo nuevo y querer personalizarlo. Lo primero que vamos a empezar va a ser por los iconos. En muchos vídeos habéis preguntado que cómo hago para tener estos iconos que tienen la capacidad del disco. Realmente no es la capacidad del disco, si os fijáis todos tienen 500 gigas. Y todos tienen la misma medida, 162, 162, 162, 162 de 500. Eso básicamente es un icono, es una imagen. Esto está puesto, pero esto no se regula. Sin embargo, si os fijáis aquí abajo sí tengo la capacidad. Bien, entonces, hasta la llegada de Snow Leopard había un método muy sencillo para modificar nuestros iconos. Y a partir de la llegada de Snow Leopard no funciona siempre ese método. No sabemos exactamente por qué, pero a veces funciona y en otras ocasiones no. Lo que teníamos que hacer era, en este caso nos íbamos a una instancia al Finder y nos íbamos, por ejemplo, a una carpeta que quisiéramos cambiar. Seleccionamos, por ejemplo, Final Cut Events. Pulsábamos Command I para obtener la información de esa carpeta y nos íbamos a donde teníamos nuestros iconos. Si os fijáis, en este caso tengo dos carpetas con iconos .icns y con iconos .png. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Pues mira, es así de sencillo. Yo hago doble clic en este Final Cut y me muestra el icono. Un icono con transparencia, un tamaño determinado. El .icns generalmente no siempre le pasa, no siempre los lleva, pero lleva varias medidas de ese icono. ¿Os fijáis? Cada una más pequeña para poder utilizar la que nosotros queramos. Bien, y lo que hacíamos era lo siguiente. Seleccionamos este icono y o bien le dábamos a copiar. Es decir, directamente con Command C seleccionamos este iconito de aquí arriba, hacíamos clic, como veis se nos sombrea, y pulsábamos Command V y ya se nos cambiaba. Sin embargo, ahora nos aparece el icono genérico de un archivo ICNS. Y exactamente igual si lo hacemos con el PNG. Bien, se nos muestra el archivo genérico del PNG. Ya os digo, no sé por qué pasa, pero bueno, en ocasiones pasa y en otras no. Una solución muy rápida, hacemos doble clic tanto en el PNG como el ICNS, en cualquiera de los dos nos vale. Hacemos doble clic, se nos abre el vista previa, pulsamos Command A para seleccionar toda la imagen y pulsamos Command C para copiarla. Nos vamos nuevamente a la información de esa carpeta, seleccionamos en el icono y pulsamos Command V. De ese modo ya se nos cambia la información de esa carpeta y se nos cambia el icono de esa carpeta. Si os fijáis, lo tenemos aquí. En este caso se ve poco, vamos a ampliarlo. Y lo tenemos ahí. Bien, realmente es así de sencillo cambiar un icono de una carpeta. Exactamente igual si lo queremos hacer de un disco duro. Por ejemplo, en este caso este icono no me gusta, no es el que yo querría. Pulso, selecciono en este icono lateral, pulso Command I y en este caso voy a seleccionar un icono que me guste. Y por ejemplo podría seleccionar cualquiera de estos. Voy a seleccionar uno, por ejemplo, cualquiera. Realmente no es para que lo veamos así. Este. Hacemos doble clic, nuevamente Command A, Command C. Seleccionamos aquí y directamente nos cambia el icono ese disco duro y lo tenemos en el escritorio. Si os fijáis, al darle Command Z, vamos a darle nuevamente Command V, me cambia ese icono y si yo le doy Command Z me vuelve al anterior. No siempre vuelve al anterior. Hay veces que no sé por qué falla. Y si os fijáis, yo ahora le doy a Backspace y me elimina el icono que tenía. Me muestra el icono genérico de ese disco duro. Entonces yo podría cambiarlo de nuevo y volver a hacer lo mismo, Command V, y lo tendría seleccionado de ese modo. Bien, después tenemos aplicaciones que nos hacen más sencillo este trabajo. Por ejemplo, una de ellas es Candybar. Candybar es una aplicación de Potion Factory que nos va a permitir realizar este proceso de un modo muy sencillo. Voy a seleccionar un icono para cambiar ese disco duro. Tengo una librería de iconos que me va a permitir navegar por ellos y los puedo ir almacenando y generando, digamos que, bibliotecas. No vamos a explicar el tema de cómo funciona Candybar ahora, pero bueno, básicamente para que lo veáis. Yo quiero, por ejemplo, utilizar este icono como icono del disco duro de descargas.
Lo selecciono, si os fijáis nos aparece aquí, esta ventanita de Quick Drop, y lo que tengo que hacer es seleccionar ese disco duro y arrastrarlo aquí. Directamente me cambia automáticamente. Y así con cualquier carpeta que yo quiera. Además me va a permitir exportar estos iconos en diversos formatos, etc. Bien, como decía, no es un vídeo sobre Candy Bar. Pues bien, así es como podemos cambiar los iconos de nuestro sistema operativo. En este caso hemos visto cómo se cambian de carpetas, de discos duros, y también lo vamos a poder hacer de aplicaciones sin ningún tipo de problema. Nos vamos a la carpeta de aplicaciones y nuevamente selecciono por ejemplo Ladium, Command I, lo selecciono y Command V y me cambiaría ese icono. Es tan sencillo como eso. Hay diversas aplicaciones como por ejemplo Dropbox, que ese icono no es tan sencillo de cambiar. En esas ocasiones hay que entrar en la aplicación propia. Vamos a ver, por ejemplo, Dropbox. Tendríamos que entrar en la carpeta, mostrar contenido del paquete, en la carpeta de contenidos y en Resources cambiar este box.icns por el que nosotros queramos, poniéndole el nombre de box.icns. Pero son raras las aplicaciones en las que hay que hacer esto. Si yo cambio el icono de Dropbox, cuando reinicie se me va a restaurar al original. Es decir, que va a ser a este. Sin embargo, si yo pongo un icono con este nombre aquí, pues directamente me va a utilizar ese icono siempre. Al igual, si queremos cambiar la carpeta que tenemos aquí en el lateral, si queremos poner otro tipo de carpeta, pues directamente lo haríamos de ese modo, sustituyendo este icono por otro con ese mismo nombre. No os aconsejo que los borréis. Digamos que, por ejemplo, en vez de Box, pues ponéis Box2 y el nuevo le ponéis Box.icns. Entonces así conserváis los dos y no tenéis ningún tipo de problema. Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio. Como siempre, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.